la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Qué terrible sería que usted tenga lo mejor de lo mejor y no lo aproveche. Cuando ellos vieron ese cambio en esa mujer que corría por la ciudad declarando esa verdad, no vieron una mujer triste, vieron una mujer llena de esperanza, llena de ánimo. Qué importante es para el Hijo de Dios conocer su identidad. Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí un día más, una vez más. Pues aquí estamos el día de hoy. No se siente todavía, lo voy a dejar parado un momento. A veces cuando venimos a este lugar y en específico cuando nos paramos aquí enfrente, siento yo que a veces atravesamos las más batallas, nos atravesamos las más pruebas cuando nos toca pararnos aquí. Y realmente para mi vida en esta ocasión no ha sido la excepción. Ha sido pues un poquito difícil llegar hasta este punto, llegar hasta aquí, pero pues le doy gracias a Dios por todas las cosas. La semana pasada, algunos supieron, algunos se dieron cuenta, me sacaron un par de muelas, me hicieron una cirugía y pues fue una semana difícil, más de lo que pensé. No había tomado en cuenta los efectos que iba a poder tener en mi vida el haber pasado un proceso como ese. Pensé que no iba a hacer nada, pensé que me iba a recuperar rápido y no fue para nada el dolor, no fue para nada pues que me doliera o que me incomodara o que me afectara, pero me sentía pues muy desganado, en parte porque no comía bien, en parte porque no dormía bien y pues fue algo difícil, una semana difícil en la universidad con estudios, de tener que prepararnos para esta ocasión, para este día. Pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde pues prepararnos, dar lo mejor de nosotros y dejar que Dios haga el resto, amén, dejar que Dios hable a nuestras vidas. Y pues en este lugar yo pienso que la palabra que hemos recibido últimamente ha sido una palabra de verdad, ha sido una palabra de parte de Dios y ha quedado muy, muy alta la vara de lo que se ha predicado en este lugar. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha hablado con su misericordia, con su poder. Y quiero que usted sepa que mi objetivo aquí no es simplemente presentar una exposición o presentar algo o aburrirlo, porque con la experiencia que he adquirido he ganado la habilidad de poder pues estudiar un tema y poder compartirlo. Eso es algo que ya pudiese decir que lo puedo hacer fácilmente, pero mi objetivo no es hablarle yo, mi objetivo realmente es que Dios hable a nuestras vidas, amén. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y me acompañe en una oración precisamente para pedirle a Dios esto, que sea Él quien hable, que sea Él quien quite toda torpeza de mi boca y que su presencia se mueva en este lugar y en esta predicación, amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres majestuoso y misericordioso y porque tú estás en este lugar. Te agradecemos por la vida y por la salud, Señor, y por tu palabra, porque tú no has dejado de hablar a tu iglesia, tú no has dejado de hablar a tu pueblo en momentos de necesidad, en momentos de problemas. Tú has estado ahí, nos has estado hablando constantemente a través de tus hijos, a través de la predicación de tu palabra, de tu verdad, de la verdad que se encuentra en ese lugar. Y te pido, Señor, que en esta mañana no sea la excepción, sino que tú hables a nuestras vidas, que tú hables primeramente a mi vida y que nos des algo que sea útil, algo que sea de beneficio, algo que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en tu nombre y te damos gloria y honra, reconociéndote que tú eres el Señor, que tú eres este Padre de misericordia y de verdad y de sabiduría, Señor. Danos un poco de esa sabiduría, danos un poco de ti, damos un poco de tu esencia y de tu virtud. Te lo pedimos en esta mañana, Padre, en tu nombre poderoso. Amén. Antes de que tome su lugar, vaya conmigo a una escritura que es el texto base en el cual vamos a basar este tema. Se encuentra ya en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tenga puede dar un amén de que ya estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Dice de esta forma. Creo que ya está en pantallas. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Dando gloria a Dios. Me gustaría que prestáramos un poco de atención a lo que dice este pasaje de la Biblia. Esta escritura es algo que yo considero que tiene mucho significado, que tiene para nosotros como hijos de Dios, es algo que a lo mejor no le prestamos tanta atención o la debida atención o la completa y total atención que merece y que requiere esta escritura. Muchas veces cuando leemos la palabra, la leemos y tomamos solamente ciertas partes, solamente lo que me conviene, solamente lo que yo quiero aprender o lo que agarre en ese momento. El texto comienza diciendo, santificar al Señor en vuestros corazones. Esta parte es lo que en muchas ocasiones nosotros hacemos al predicar. Este es Pedro hablando a los creyentes. Y muchas veces cuando nosotros nos paramos enfrente en este lugar, le hablamos de la misma manera. Dice, santificar al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que significa esto? Aquí Pedro lo que está haciendo es que está dando una instrucción, está dando una orden. Si vemos en algunos versos más anteriores, podemos ver que Pedro les habla a los creyentes y les dice, les platica acerca de los deberes cristianos, acerca de cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que ellos tienen que hacer. Les dice, ustedes deben hacer esto, deben hacer esto. Puede ir conmigo para mostrarle lo que me refiero. Puede ir conmigo a 1 de Pedro 3, desde el verso 8. Cuando Pedro está hablando de esta forma, él está diciendo, haz esto, es necesario hacer esto, o debemos hacer esto. Porque él está predicando en esta ocasión hacia el comportamiento de las personas, como nosotros solemos predicar hacia el comportamiento en muchas ocasiones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se para aquí enfrente a decir, haz esto, o no hagas esto, o no hagas esto, o haz esto? Lo que pasa es que sí, puede que funcione, puede que las personas que estamos escuchando enmendemos este comportamiento temporalmente. Puede que dejemos de hacer temporalmente, pero al cabo de un tiempo, eventualmente, lo que va a pasar es que las personas vamos a volver a nuestro anterior comportamiento. ¿Por qué vamos a volver a cómo nos comportábamos antes? Porque el ser humano se comporta conforme a lo que hay en su corazón, conforme a sus convicciones, a lo que cree dentro de sí. Y si tú predicas al comportamiento, puede que lo cambies por un momento, pero eventualmente el ser humano va a volver a comportarse de la misma manera conforme a sus convicciones. Y este puede ser un error que muchos usamos al predicar. Muchos hablamos al comportamiento de las personas en lugar de atacar a las convicciones de las personas, en lugar de atacar a la creencia que está generando ese comportamiento dentro de una persona. Pedro en esta ocasión se encontraba haciendo algo así. Decía en la cita que les describí, dice, ya se me perdió la cita, está en pantalla, ¿verdad? Pero 3:8 dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9, por favor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El siguiente, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Después, ¿qué más nos dice? En el 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Todas estas cosas son instrucciones que Pedro está dando a los creyentes con los que estaba hablando en aquel momento.
Y no estoy diciendo que lo que Pedro estaba haciendo esté mal, pero si nos damos cuenta, tanto Pedro como Jesús hablaban de esta manera, hablaban dando instrucciones, pero a veces nosotros nos quedamos hasta ese punto, nos quedamos hasta la instrucción, hasta lo que se te pide que hacen y lo hacemos las cosas porque, eso dijo el pastor, eso me dijeron, eso dijo Jesús, eso lo dijo Pedro, pues entonces hay que hacerlo. Pero cuando Pedro, hablando inspirado por Dios, o cuando Jesús hablando daba una instrucción, no solamente se quedaba en ese punto, sino que iba más allá, iba un paso más adelante y te proveía de una verdad poderosa, te proveía de una razón para la esperanza que hay en cada uno de nosotros si cumplimos con estas instrucciones. Amén. Eso es de lo que se trata, eso es lo que nos quiere decir Pedro en esta escritura, en este pasaje. Y quiero darles un ejemplo de esto. Hubo una ocasión en la que Jesús subió al monte a predicar. En esta ocasión Él comenzó a enseñar, Él comenzó a desprender de una gran sabiduría y empezó a darnos enseñanzas que hasta el día de hoy perduran, que hasta el día de hoy han trascendido de generación en generación y las seguimos aplicando y las seguimos enseñando, las enseñanzas que que Jesús nos enseñó en aquel sermón del monte. Pero ¿por qué? ¿Por qué esas enseñanzas se han quedado con nosotros hasta el día de hoy? ¿Por qué esas enseñanzas son tan importantes para nosotros? Porque cuando Jesús enseña esto, Él ataca a las convicciones de las personas. Él no solamente dice haz esto, porque cuando nosotros hacemos esto cualquiera se le puede olvidar, pero Jesús ataca las convicciones. Jesús te da una razón, tú tienes que hacer esto porque esto es así, porque esto es de esta forma, porque te conviene, porque vas a prosperar, porque vas a ser bendecido, porque tu vida va a mejorar, porque vas a encontrar vida eterna, porque vas a recibir el favor de Dios, porque el Señor que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público, etcétera. Vamos ahí, leamos en esta ocasión en Mateo capítulo 5, que es donde está la escritura, verso 44. Jesús hablando, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bien, cuando Él dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la instrucción. Ahí está la instrucción. Ahí en ese punto Jesús lanza la instrucción. Pero ¿a quiénes de nosotros nos suena lógico esa instrucción? Ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen. Nosotros, si lo pensamos así de primera instancia, pues vamos a parecer que no nos suena lógico, que no tenemos una razón o un motivo y no vamos a querer actuar conforme a esta verdad que Dios nos dio. Pero Dios no se detuvo ahí, sino que Él manda la instrucción y después continúa diciendo, ¿por qué? Después de la instrucción viene la razón de la esperanza, viene el motivo, viene el por qué, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí Dios ya nos está dando razón, ya nos está proveyendo de enseñanza y de virtud y de sabiduría. Y ya es en este punto cuando nosotros podemos pensar, bueno, sí es cierto, bueno, esto es verdad, o bueno, esto acepto esta verdad, conozco esta verdad y tiene razón lo que me está diciendo. Es ahí entonces cuando comienza a formar parte de nuestras convicciones,
Cuando Jesús revela el porqué, revela la razón, revela el motivo, es cuando esa verdad comienza a formar parte de nuestras convicciones. Y en base a esas convicciones comenzamos a moldear nuestro comportamiento y nuestro carácter a la imagen de Dios. Amén. Otro ejemplo le pongo. También nos dice Jesús en Mateo 6, capítulo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esa es la instrucción. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Pero por qué? Porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Allí está la razón. Mateo 7, capítulo 7, verso 1 nos dice, de hecho lo leyó nuestro hermano Salvador, pero se equivocó de cita. Ahora sí lo vamos a leer. Dice, no juzguéis. No juzguéis, esa es la instrucción, no juzgar. ¿Pero por qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio que seáis juzgados seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Nuevamente vemos la razón, nuevamente vemos el por qué. Porque cada que Dios da un consejo, cada que Dios da una instrucción, cada que Dios da un mandamiento, usted puede estar seguro y debe estar seguro que siempre va a venir respaldado por una verdad. Va a venir respaldado por una bendición si nosotros hacemos lo que Dios nos pedimos. Esa es la razón por la que el creyente, por la que el Hijo de Dios se esfuerza por cumplir los mandamientos de Dios. No solamente porque nos dijeron, no solamente porque lo escuchamos en algún lugar o lo escuché de mi padre, sino porque cuando nosotros lo hacemos, entonces la verdad de Dios viene a nuestra vida y se cumple dentro de nuestra vida. Y cuando Pedro estaba hablando a los creyentes, iniciamos hablando de Pedro, esta no fue la excepción. Les comentaba que él predicaba al comportamiento, que él decía cuídense de los malos pensamientos, amen a su hermano. Predicaba al comportamiento, daba instrucciones. Pero no era solamente Pedro hablando, sino que era Dios hablando a través de él. Y siendo Dios hablando a través de Pedro, entonces, al igual que Jesús, él no solamente se quedó ahí, no solamente se quedó en ese punto, no solamente dio la instrucción, no solamente comienza a hablar, sino que después dice, les recuerdo, ya encontré el texto que no había encontrado, aquí lo tengo. Dice del verso 8 en adelante, todos ustedes deben vivir en armonía, amarse unos con otros, ser todos del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. El que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Todos estos consejos, todas estas instrucciones, las podemos resumir en lo que dice más adelante en el texto. Todo esto significa o representa santificar al Señor en vuestros corazones. Esa es la instrucción, santificar al Señor en vuestros corazones. Si nosotros santificamos al Señor en nuestros corazones, entonces no vamos a maldecir, entonces vamos a bendecir al que nos maldice. Y vamos a ser compasivos, amándonos los unos a otros. Vamos a tener todas estas cosas. Pero la cita no termina ahí. Muchas veces nos enfocamos solamente en eso, en esta parte. Muchas veces vemos solamente la parte de santificar los unos a otros, cumplir con los deberes cristianos, hacer el bien a todos y no hacer el mal a nadie. Nos enfocamos solamente en esta parte, pero Pedro, al igual que Jesús, no se quedó ahí, sino que vino algo después. ¿Qué fue lo que Pedro dice después en la cita? Él nos dice: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, asegúrate de siempre conocer y entender la razón de la esperanza que hay en ti. Conocerla, entenderla y hacerlo lo suficiente como para ser capaz de explicárselo a alguien más, de explicárselo a otra persona. Es decir, nosotros como hijos de Dios nos corresponde saber qué es lo que crees, en qué es lo que crees.
Pero no solamente llega hasta ahí, no solamente eso, sino saber por qué lo crees. Saber por qué estás creyendo lo que estás creyendo, saber por qué tus convicciones son de cierta manera. Y no termina ahí todavía, sino que estar preparado para explicarlo de forma efectiva, con mansedumbre, con reverencia, a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Esa es la palabra que Dios nos está dando a través de Pedro. Estar preparados y estar listos para presentar defensa, para defender. Porque muchas veces, hermano, tristemente pensamos que esto de conocer la Biblia es algo que le corresponde al pastor solamente. Es algo que le corresponde es algo de nivel ya obispado de la Apostólica Unida. Es algo que está muy fuera de mi alcance. Y creemos que debemos conocer la Biblia al derecho y al revés para poder saber lo que creemos y por qué lo creemos. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede estar más alejado de la verdad. Es responsabilidad de cada creyente, de cada persona, saber qué es lo que crees y por qué lo crees. Es nuestra responsabilidad. Cada hijo de Dios que está en este lugar debe esforzarse y debe preocuparse por conocer más de esta palabra y por conocer más del Dios de la gloria y saber y estar seguro en sus convicciones de que Él existe y de que Él tiene algo, tiene promesas para nosotros, tiene un plan para nosotros, tiene un propósito para nosotros, y no venir a este lugar solamente como una rutina, como algo que hago los domingos. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Y es una palabra o es un mensaje que se ha distorsionado a lo largo del tiempo. Hermano, hoy tristemente el creyente moderno, el creyente actual, se guía meramente bajo una base emocional, bajo sentimientos, bajo lo que siente en el momento, guía sus acciones, guía su comportamiento, guía sus emociones en base a lo que yo siento. Yo me siento así de esta forma y al día siguiente me siento de otra forma. Y así actuamos y así caminamos con convicciones que son más ligeras y más livianas que una hoja de un árbol, que se caen, que se van, que son volátiles. Y esperamos vivir de esta manera y sobrellevar las pruebas de esta vida viviendo de esa forma. Muchos dicen, yo siento que esto es así, o yo creo que es así, a ver si latino. O dicen, así me dijeron. O muchas veces decimos, yo siento paz acerca de esto. O Dios puso en mí el sentir de que estoy bien. A veces dicen, no tengo que ir a la iglesia porque Dios está en todos lados y así estoy yo. O dicen, oré a Dios con toda la sinceridad de mi corazón y Él me respondió que todos los caminos llevan al cielo y que yo puedo escoger la religión que más se me acomode. Muchos pensamos así. Yo sé que usted lo ha escuchado y yo lo he escuchado muchas veces, hermano. Incluso recientemente tuve una conversación con una de mis amistades en la cual salió el tema de Dios. Estaba hablando yo con una persona y surgió el tema de Dios, y pues yo conociendo a esta persona, conociendo su vocabulario, conociendo su manera de vestir, su conducta, sus acciones, conociéndola, ella me decía, no, sí, yo creo en Dios. Y yo le dije, ¿a poco sí crees en Dios? ¿Y quién es Dios o qué? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que crees de Dios? Exactamente, porque se me hizo raro. A lo mejor ella cree en otro Dios, porque no creo que estemos hablando de la misma persona. Y ella me responde, pues eso, pues lo que te dicen en la misa. Y digo, pero le respondo, pero tú, ¿qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué de todo eso que te han dicho es lo que tú verdaderamente crees y aplicas en tu vida? ¿Qué es de todo eso que te han dicho es lo que es útil para ti? Y pues esta persona se queda pensando, no sabe cómo responder, y al final sale diciéndome, no, pues lo que ella me dice que es su creencia, yo creo que Dios existe, pero yo no voy a la iglesia porque no me gusta que me obliguen a ir. Solamente voy cuando tengo problemas y quiero ir. Nomás así voy y así me siento a gusto y me siento en paz cuando voy de esta forma. Y pues creo que con ser buena persona nos vamos a ir al cielo, no importa la religión que profeses, ya que Dios es el mismo de todas.
pero yo respeto tu religión y no te metas con la mía. Eso es lo que me contestó. Y al final de toda esta explicación termina diciendo, pues no, la verdad nunca he abierto la Biblia, pero yo me identifico con mi religión y pues así estoy a gusto, así me gusta mi vida. Y en ese momento pensé, no, pues con razón, ¿no? Por ahí hubieras empezado. O sea, ¿cómo es que hay personas o cómo es que hay creyentes que defienden a capa y espada su religión sin siquiera saber de qué están hablando, sin siquiera haber abierto ninguna sola vez este libro y comienzan a defender por las cosas que le dicen? ¿Qué le espera a esa persona cuando venga una prueba? ¿Qué le espera a esa persona cuando venga una tribulación? Y lo digo, me da risa, pero me da más tristeza que risa, honestamente. Cuando te pones a pensar realmente, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de estas personas? Y no es la primera vez que recibo este tipo de respuestas, que por lo general, en mi experiencia hablando con personas acerca de Dios, siempre llegan a la misma conclusión, siempre llegan al mismo resultado. Yo me siento a gusto de esta forma, yo siento que estoy bien, yo ya he orado a Dios, ya le he pedido a Dios y Él me ha hecho saber que estoy bien. Y creo que parte del problema es que muchos esperamos que Dios se acomode a nosotros, que Dios se acomode a nuestras vidas, que Dios se acomode a mis gustos, que Dios se acomode a mis preferencias, que Dios se acomode a mí y no yo a Él, no nosotros a Él. Y esto es un problema. ¿Quiénes somos nosotros para querer que el mismo Dios de toda la gloria se acomode a mí? ¿Por qué no podemos entender que hay uno que es más grande, que hay uno que es más sabio, que hay uno cuya voluntad es perfecta, es divina y que es lo que más me conviene a mí? Acomodarme a Él, buscar de Él, buscar de su palabra. Eso es lo que más me conviene a mí. Porque cada vez que yo he intentado algo, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por más inteligente que yo sea, va a llegar el día en que me voy a equivocar. Y ya lo ha pasado, ya nos hemos equivocado tantas veces. ¿Por qué seguimos aferrados a seguir con nuestras ideologías, con nuestro pensamiento y no buscar la mente de Dios? Y que los creyentes mundanos piensen de esta forma es una cosa. Sí, los creyentes mundanos, porque hay creyentes que son mundanos, hasta los mismos demonios son creyentes. Se dicen creyentes, pero realmente no lo son. No creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Creen en una versión simplificada, creen en una versión pequeña, creen en una versión sin poder, sin autoridad, sin santidad. Creen en una versión completamente corrompida de lo que es Dios. Ese Dios en el cual ellos creen no es el mismo en el que tú y yo creemos. Y es triste que en el mundo las personas vivan esta realidad. Es triste que en el mundo la gente se sienta tan confiada. Se sienta tan confiada y tan a gusto sin saber lo que les espera realmente. Pero sabe que también es triste que los creyentes que estamos dentro de la iglesia a veces sigamos pensando de esta misma forma. A veces pensemos de la misma manera. Muchas veces queremos orar a Dios para que nos dé revelación de la verdad, cuando la verdad ya está aquí. Muchos queremos pedirle a Dios, Señor, revélame esta verdad, Señor, revélame qué tengo que hacer. Porque estamos esperando una respuesta que nos agrada a nosotros. Estamos esperando una respuesta que nos llene el oído, que nos satisfaga emocionalmente quizá, o que satisfaga mis placeres o lo que yo deseo. Pero la respuesta ya está aquí. La respuesta ya Dios la ha dado. Y nosotros seguimos buscando revelación del cielo, seguimos buscando revelación de lo alto, de la misma manera que lo hacen ellos. Es triste que los creyentes que estamos en la iglesia nos encontremos en la misma situación, que ni siquiera hayamos abierto este libro jamás, que ni siquiera lo hayamos leído por lo menos una vez completamente. No sé cuántos de nosotros nos encontremos en esa misma situación. Y qué triste que cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, no sepamos contestar. Qué triste que cuando nos pregunten por qué crees en Dios, quién es Él para ti, qué es lo que Él ha hecho para ti,
¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué es lo que te mantiene aquí? Qué triste que no sepamos contestar. Qué triste que titubeemos, que nos quedemos callados o que cualquier pequeño argumento de una persona que no le conoce sea suficiente para tumbarnos, para tumbar nuestras fe, para tumbar nuestras convicciones, porque no estamos afianzados, porque no estamos arraigados en Él y en su palabra, porque no nos interesa lo suficiente, hermano. Dios nos libre de no saber lo que creemos. Dios nos libre de saber qué es lo que creemos, pero no saber por qué lo creemos. Y Dios nos libre de saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos, pero no preocuparnos lo suficiente como para defenderlo, la razón de la esperanza que hay en nosotros ante otras personas. Porque además es importante que los hijos de Dios sepamos quién es Dios, qué es lo que su palabra dice, quién es Jesús, qué fue lo que Él hizo por mí, qué es lo que su sacrificio representa. Esta es la razón por la que tenemos esperanza, que Él entregó su vida por nosotros y solamente a través de Él hay salvación y hay vida eterna. Pero si nosotros entendemos esto, vemos que Él dice: este es quien soy yo, aquí es donde me encuentras. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que dice Dios. Pero allá afuera las personas dicen, allá afuera el hombre dice: no, ¿sabes qué? Yo pienso que esto no es así. Yo pienso que este no es Dios. Dios es de esta manera y no de esa. O Dios está en este lugar, o Dios lo puedo encontrar en este lugar. O el camino es por otro lado, la puerta es por otro lado, y pueden creerlo con toda la sinceridad en su corazón. Lo pueden creer. Muchas personas piensan que por tus buenas intenciones te vas a salvar, que las buenas intenciones y los deseos del corazón son lo que trae salvación al hombre. Pero te pongo un ejemplo, ya estoy por terminar, el mensaje ha sido breve, espero. Te pongo un ejemplo para poder terminar. Si yo te doy mi número de teléfono y tú me quieres marcar, pero al momento de marcarme tú pones un número mal, la llamada no va a entrar. Yo no te voy a contestar, yo no te voy a responder. Si yo te paso quizá mi correo electrónico y tú cambias 2 letras, cuando tú me quieras encontrar a través de ese medio no me vas a encontrar. Si yo te paso mi dirección y tú pones otra calle, no vas a llegar a donde estoy yo. Vas a llegar a otro lugar. Vas a llegar con otra persona te va a contestar. Vas a llegar a otro lado y no vas a llegar a donde crees que vas a llegar. Y tratándose de Dios, solamente hay 2 opciones. Él dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la vida eterna y la muerte eterna. Y hay quienes viven tan confiados, verdaderamente las personas viven confiadas sin haber invertido su tiempo en descubrir realmente quién es Dios, sin haber hecho su tarea de descubrir quién es Dios. Qué decepcionados van a estar cuando se den cuenta que no llegaron al lugar que ellos pensaron, que no llegaron a donde ellos querían, a donde ellos pensaban que iba a estar Dios, porque entraron por otra puerta, porque se fueron por otro camino, no se fueron por el camino de la verdad que Dios ya puso delante de nosotros. Y que Dios siga hablando. Es por eso que es importante. Y hay personas afuera que van derechito para ese destino. Van derechito para ese destino. ¿Y quién les va a hablar a ellos? ¿Quién les va a decir a ellos? ¿Quién les va a mostrar eso? Si nosotros no estamos preparados para defender la razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Eso es tarea de nosotros. Primero para ti,
A ti te conviene saber y conocer la razón de la esperanza que hay en ti para que tú puedas entrar por la puerta. Pero también debes estar listo y preparado para defender ante cualquiera que te demande esta razón. Y es lo que no estamos haciendo. Nos estamos conformando con así lo dijeron en la iglesia, así lo dijo el pastor, pues así lo voy a hacer, pero no sabemos por qué. Y no sé si me estoy explicando bien, pero es importante el porqué. Es importante el porqué. Y recuerda, hermano, puede ponerse de pie, ya hemos terminado. Recuerde que el tiempo se acaba, que no podemos seguir jugando al cristiano o al creo en Dios a mi manera o creo en Dios de esta forma. No podemos pretender y querer adoptar el título de hijos de Dios sin siquiera saber lo que eso significa. No podemos seguir teniendo nombre de que estamos vivos estando muertos. Tenemos que arraigar y afianzar nuestras convicciones verdaderamente. Tenemos que afirmarlas en su palabra. Esforzarnos. Es trabajo de cada quien, es trabajo de cada uno de nosotros. No se lo vamos a dejar todo a Dios. No se lo vamos a dejar todo al pastor, todo al obispo. Nos corresponde a nosotros preocuparnos por esto. Vamos a hacer una oración. Si quieren entonar una alabanza a nuestro hermano Manuel, simplemente hay que pedirle a Dios. Oremos una vez más y pidámosle a Dios que Él despierte a su iglesia, que ya no seamos los mismos creyentes volátiles, sino que tengamos convicciones firmes y asentadas en la palabra de Dios, asentadas sobre la roca. Amén. Cierre sus ojos, hay que orar al Padre. Señor, te pedimos por misericordia para nosotros, por misericordia para este pueblo, por misericordia para esta iglesia. Señor, te rogamos que tú nos traigas entendimiento y que nos pongas dentro de nosotros esa pasión, ese anhelo, ese sentir de buscar constantemente y continuamente de ti en tu palabra, de tu verdad, de tu sabiduría, de tu conocimiento, a estar afianzados, a estar arraigados, a estar firmes, de manera que ninguna tormenta, que ninguna tempestad, que ningún problema nos mueva de donde estamos, que podamos prevalecer, que podamos permanecer, que podamos estar bien agarrados de ti, bien agarrados de tu mano, bien agarrados de tu presencia, Señor, que podamos buscar cada día de tu presencia más, que podamos obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos. Llena nuestras vidas, Señor, y ten misericordia de aquel que está afuera, de aquel que vive perdido, aquel que vive del engaño. Abre sus ojos, quita la venda de nuestros ojos, Dios. Quita todas esas vanas ideas e ideologías que están en nosotros, échalas